Bueno, ¿qué tal, jóvenes? Pues seguimos la última unidad, la unidad 4, vamos a terminar. Y en este caso vamos a hablar sobre protozoos un poquito y sobre virus. Pero bueno, los protozoos pertenecen a los parásitos, ¿no? Realmente en microbiología no necesitamos ver parásitos porque todos los parásitos, porque son organismos más grandes, ya no son microbiológicos, ¿no? Pero pues vamos a echarle un repaso, a ustedes les puede servir de información, que es un parásito, ¿no? Un parásito es un organismo que vive en un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped. Eso es lo que hay. Hay tres tipos de parásitos, lo que nos interesa en la parte de microbiología. Bueno, vamos a ver parásitos para seres humanos, que son los protozoos, helmintos y ectoparásitos. Estos más adelante solamente vamos a dar un pequeño repaso, pero más adelante llevan una materia que se llama parasitología, que los van a ver en todo su esplendor. En la parte de microbiología, pues los protozoos son organismos unicelulares, microscópicos, que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Estos organismos son capaces de multiplicarse en nosotros, los seres humanos. Esto es muy importante, se pueden replicar porque no todos los parásitos se pueden replicar, lo cual contribuye a su supervivencia y también permite que se desarrollen infecciones graves a partir de tan solo un organismo. La transmisión de protozoos que viven en el intestino humano a otro ser humano generalmente ocurre en la vía fecal-oral. Por ejemplo, alimentos o agua contaminada, ¿no? Si alguien va al baño y tiene estos microorganismos, pues se van en las heces, estas heces o se secan y vuelan o se van a mantos freáticos, al agua y contaminan los alimentos. Los protozoos que viven en la sangre, en los tejidos humanos, se transmiten a otros seres humanos mediante un artrópodo, o sea, es un vector, por picadura de un mosquito. Los protozoos infecciosos para seres humanos pueden clasificarse en 4 grupos, dependiendo su modo de movimiento. Los arcodinos, por ejemplo, las amibas, Entamoeba coli, por ejemplo, que es el género característico para las amibas. Los mastigóforos o flagelados, Giardia y Leishmaniasis, la enfermedad. Entonces, esos son los organismos representativos. Cilióforos o ciliados, están Balantidium y esporozoos, que son organismos cuya etapa adulta no es móvil. Por ejemplo, Plasmodium, que es muy común, y Cryptosporidium, que también es de los más comunes. Estos no son microbiológicos, pero vamos a echarle un repasito porque también es importante para la salud del ser humano. Los helmintos son grandes organismos multicelulares que por lo general se observan a simple vista cuando son adultos. Al igual que los protozoos, los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta, esto es importante, los helmintos no pueden multiplicarse en los seres humanos. Hay 3 grupos importantes de helmintos, que son los gusanos planos, los gusanos de cabeza espinosa y los gusanos cilíndricos. Entonces, como les comento, esto es nada más un pequeño repaso y vamos a ver lo de... Y los ectoparásitos, el piojo es el principal, por eso se llaman ectoparásitos, aunque el término ectoparásito puede incluir en un sentido amplio a los artrópodos hematófagos como mosquitos, porque puede depender de la sangre del humano. Este término suele tener un sentido más restrictivo para que se refiere a organismos como garrapatas, pulgas, piojos y ácaros, que se adhieren a la piel o escarban en ella y permanecen ahí durante periodos relativamente largos. Los artrópodos son de por sí causantes importantes de enfermedades y aquí les voy a hablar sobre uno. Bueno, el piojo humano, fácil, ¿no? La enfermedad de Chagas, Trypanosomiasis americana. Entonces, Trypanosoma cruzi es el vector, es el insecto que están viendo y es muy común aquí en Chiapas. De hecho, precisamente la semana pasada vi uno aquí por mi casa, entonces es peligroso, ¿no? Y hay que encontrar el nido para ver si hay más
rápidamente lo maté y tiene que echar cloro, ¿no? Y no tocar directamente. La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal cruzada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se encuentra en todo el mundo, en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite a los seres humanos principalmente por heces o orina de insectos, conocidos como vinchuncas, chinches o tienen otro nombre dependiendo de la zona geográfica. Entonces, estos pican y se hacen pipí o popó en la zona. El gran problema. La transmisión, pues en América Latina, el parásito de Trypanosoma cruzi se transmite por contacto con heces o orina infectados de los animalitos, de los insectos. Por lo general, estos insectos se albergan en parásitos, viven en grietas y huecos de paredes y tejados de casas y estructuras exteriores como gallineros, corrales, almacenes, en zonas rurales y suburbanas. Normalmente permanecen ocultos durante el día y entran en actividad por la noche para alimentarse de la sangre de mamíferos, entre ellos los humanos. En general pican en zonas expuestas de piel, como cara, y defecan y orinan cerca de la picadura. Los parásitos entran en el organismo cuando la persona picada se frota intensamente y empuja las heces o la orina a la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión cutánea. Trypanosoma cruzi puede transmitirse por consumo de alimentos contaminados, por transfusión de sangre de donantes, por transmisión de la madre al hijo en el embarazo y el parto, o por transmisión de órganos, y la parte que a ustedes les corresponde es por accidentes de laboratorio, ¿no? Mucho cuidado cuando se estén trabajando en laboratorio. Y virus, vamos a también hablar muy poquito, porque virus tienen una materia más adelante, vamos a ver virus que se llama virología, entonces solamente vamos a ver aspectos básicos y ¿no? Acuérdense que los virus o las enfermedades se pueden transmitir entre animales, vegetales, hongos y bacterias. Entonces, los virus es de los organismos que más están presentes en la vida de la Tierra. ¿Desde cuándo se conoce? Pues desde el antiguo Egipto hay registros. Hubieron virus que fueron letales, de la viruela, poliomielitis, la rabia, la influenza. Entonces, esos fueron muy dañinos para naciones. Aquí, por ejemplo, en México, cuando llegaron los españoles, pues uno de los aspectos que ayudó a la conquista fueron precisamente enfermedades virales, que fue el sarampión, ¿no? Aparte de los enemigos de los aztecas, pues el sarampión fue el que llevó y mató muchísimos guerreros, ¿no? Que mató en una noche 10,000 guerreros, entonces ese fue uno de los problemas que tuvieron los aztecas para defenderse y evitar la conquista. Han habido varias calamidades, entonces desde Egipto la rabia, la influenza y la poliomielitis se conocía como enfermedades del mal, entonces no tenían cura y pues arrasaban por parte de civilizaciones. Y a la que ya les había comentado la segunda, cuando en América pues los españoles ya tenían, digamos, una genética, una memoria genética del sarampión, pero pues aquí no era primera vez la enfermedad y arrasó. Y el H1N1 en 1918 marcó 50 millones de muertes. En el 2009, la previa enfermedad a la que estamos viendo ahorita, el H1N1, una variante, 18,000 muertes. Y ahorita el que está de moda, el SARS-CoV-19, que empezó 2019, 2020 y va a seguir parte del 2021, que se fue originada en Wuhan, China, lleva hasta el momento 1.34 millones de muertes y seguirá subiendo, ¿no? Para hablar sobre una breve historia de la virología, fue un holandés, Beijerinck, que presentó en la ciencia de Ámsterdam su trabajo sobre el mosaico del tabaco fluido, ¿no? Entonces, este experimento, bueno, esto que se podía ver a simple vista, empezó a dar
el parteaguas para empezar a entender a estos microorganismos, ¿no? Entonces, en una hoja sí se puede ver la coloración amarilla, que era diferente del verde, entonces el virus sí se puede, ¿no? El virus del mosaico después fue visto a través de microscopio, entonces el virus del mosaico del tabaco fue también el primer virus que pudo ser observado al microscopio electrónico en 1946 y con esto Stanley ganó el Premio Nobel de Química. ¿Pero qué son los virus? Hay diferentes teorías que si los virus están vivos o están muertos, pero se aparta del árbol filogenético de la vida, ¿no? Si ustedes ven el árbol filogenético, aparecen procariotas, eucariotas, ¿no? Y procariotas están arqueas y bacterias, pero los virus no entran de ahí. Entonces, están entre ese de dime y te diré cuál, que si están vivos o no vivos, ¿no? Porque pues los virus son pequeños, de 20 a 250 nanómetros, son parásitos genéticos intracelulares y poseen casi siempre un solo tipo de ácido nucleico, en particular viral o virión, que es una estructura elemental y un mecanismo complejo de replicación. Entonces, los virus hay diferentes morfologías. Entonces, de 1 micrómetro más o menos son estafilococos, poxivirus, que son como ejemplo la viruela, clamidia, son más redondos. El que ponen el dibujito que más colocan es el bacteriófago T2. Los bacteriófagos son virus que afectan a bacterias. El virus del mosaico del tabaco, plantas, herpevirus y a seres humanos, el virus de la influencia, el adenovirus, polinovirus, polioma, etc. No son ya virus, algunos ejemplos de morfología y tamaño que afectan al ser humano. Y esa es la comparación de ese virus con un glóbulo rojo, para que vean cómo más o menos penetra, entra y hace su replicación dentro de las células. ¿Cuál es la estructura y función y propiedades de los virus? Los virus poseen habitualmente un solo tipo de ácido nucleico, sea DNA o RNA, cualquiera de los dos, ¿no? Los ácidos nucleicos constituyen el nucleoide y asociados a proteínas se designan como core viral. En el core se está protegiendo por una cubierta proteica denominada cápside, ¿no? Y muchas veces para atacar a los virus precisamente van sobre la cápside, porque la cápside los hace protectores. Entonces si se van y eliminan la proteína que formula la cápside, son más fácilmente de atacar. Entonces el primer ejemplo es un virión envuelto, espículas, cápside y nucleoide en la parte, y el otro es un virión desnudo, en el cual hay nucleoide, capsómeros y una cápside en la parte viral. Entonces la estructura del virión es nucleoide, que puede ser DNA, RNA. El DNA puede ser es de doble cadena, y RNA puede ser de una cadena o puede ser RNA de doble cadena. ¿Cuál es la función de esto? Pues el DNA es información genética, igual que el RNA, y este le da la capacidad de infectividad. En la cápside vienen proteínas. ¿Cuál es la función de esta cápside o de estas proteínas? Protección al virus, al nucleoide, unión a receptores celulares, expresión de determinantes antigénicos, represión de genes tempranos e interpretación especial con ciertas polimerasas. Y los que tienen envolturas, los híbridos en proteínas, es protección también al nucleoide, unión a receptores y expresión de determinantes antigénicas e glicoproteínas. Entonces, los virus, los viriones se replican en la célula. Hay un resultado si hay una infección, hay una recuperación y hay una eliminación. Son tan inteligentes que cuando ven que el organismo huésped va a morir, paran su proceso de replicación. Entonces, tienen cierta inteligencia. ¿Cuál es la composición de los virus? Los ribovirus constituyen junto a los viriones los únicos organismos hasta ahora conocidos en la naturaleza donde el RNA es el portador de toda información genética. Ácidos nucleicos pueden ser monocatenarios, pueden presentar una cadena de nucleótidos, o bicatenarios de doble cadena. En los ribovirus, el RNA es habitualmente monocatenario, siendo excepciones de los reovirus que poseen RNA bicatenario. Es el RNA de doble cadena. El ácido nucleico de todos los virus DNA es bicatenario,
con excepciones de parvovirus y circovirus que poseen DNA monocatenario. Los virus más pequeños pueden ser de 3 a 4 genes. Y los ácidos nucleicos constituyen la base de infectividad del virus. Pierde su actividad si no están protegidos por una cápsula y envoltura. Y es lo que les decía, muchas veces se van a atacar los virus en la proteína de las cápsidas, porque con estas no se pueden pegar, no se pueden infectar, o pierde su protección contra nuestras defensas. Las proteínas del virón pueden clasificarse en estructurales o no estructurales. Las proteínas estructurales pueden ser de superficie o internas, y las de superficie hacen protección al genoma, afición de receptores celulares, lo que les había dicho, y capacidad antigénica, ya que las proteínas externas son potentes inmunógenos que inducirán en un hospedador inmunocompetente una respuesta inmune. Virus de RNA de una cadena, de doble cadena, virus de DNA de cadena doble o de cadena única, ¿no? Entonces, en este cuadro se ven al principio los que son más comunes. Por ejemplo, el virus de RNA es más común de una cadena que de doble, y el virus de DNA es más común encontrar de cadena doble que de cadena sencilla. Entonces, están envueltos, están desnudos, y algunas simetrías comparadas con algunas familias de virus. Bueno, ustedes ya saben dónde buscar esta parte de información. Ya habíamos dicho en ICTV Online para dar un recordatorio en la unidad 2. Pero vamos a ver algunas imágenes, cómo es la simetría de algunos virus de DNA, cómo está el RNA, los capsómeros, las espículas, dónde se encuentra el nucleoide, etcétera, ¿no? Entonces, algunas formas ya son conocidas, algunas formas a lo mejor estén viendo por primera vez, pero ya saben cuál es la morfología que siempre se pone de un virus. Es esta, es la de un bacteriófago, el T4C es el más común, el T2. Entonces recuerden que los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias y que tiene una cabeza. En la cabeza se contiene el DNA, el material genético, y a través del cuello y la vaina van a depositar, se pegan las fibras, se pegan al S y depositan su material genético. ¿Cómo se replican los virus? Hay 3 formas en las que lo pueden hacer. Es por adsorción, es cuando hay una interacción de proteínas de superficie del virus con receptores celulares específicos. Penetración es a través de la membrana plasmática de la célula por pasaje directo, son adenovirus y picornavirus. Por fusión de la membrana celular en una envoltura viral, por ejemplo para mixovirus o el herpes, o por un mecanismo de endocitosis mediada por un receptor, que es más frecuente y es similar en la fagocitosis. Y finalmente la deicapsidación, que es la liberación del material viral de la nucleocápsula. El eclipse es la etapa en que se observan viriones en el interior de la célula. La latencia es el periodo que incluye al eclipse y se extiende desde la que pierde la infectividad inicial hasta que se recupera debido a la aparición de los nuevos viriones. La maduración es el ensamble de los ácidos nucleicos neoformados con proteínas formadas, esto es dentro ya de las células, y la liberación en los virones progenie pueden salir de la célula, puede haber una lisis, una apoptosis o brutación a través de membrana celular, de la membrana nuclear o del retículo endoplasmático. Los virus que afectan animales y plantas no infectan generalmente al ser humano, dado que este carece genéticamente de receptores. Por eso les decía, muchas veces los virus se ven en las proteínas. Por ejemplo, vamos a ver la proteína S del coronavirus. Entonces, aquellos virus que sí se infectan de animales a humanos se llama antropozoonosis, que es muy común. De hecho, hay un murciélago, hay una rata, hay un gato, hay un perro. Entonces, estos sí son algunos de los problemas humanos.
Los virus que infectan a las bacterias, ya lo había dicho, se llaman bacteriófagos. Entonces hay virus con DNA. Estos son algunos de los virus que afectan al ser humano, al hombre. El herpes, el papiloma, el parvovirus, el adenovirus, etcétera. Virus con RNA. Esa es la parte bonita, ¿no? Esta es la parte de morfología, solamente que no se ve la enfermedad. La enfermedad no las voy a poner porque les digo, lo van a ver mucho más adelante, nada más están viendo algunas imágenes. Y el virus que está ahorita de moda, digamos el SARS-CoV-2, que empezó desde el 2019 en Wuhan, China. Entonces, rápidamente hay una gran expansión. Pertenece a la familia Coronavirae, que es una familia de los virus, de los adenovirus. Está basado en relaciones filogenéticas y estructuras genómicas. El SARS-CoV-2 pertenece al género beta coronavirus y son viriones con envolturas de aspecto esférico, diámetro de 120 nanómetros, una nucleocápside, es simétrica y helicoidal y contiene un genoma de RNA monocatenario. De hecho, los RNA de monocatenario son los más infectivos, de polaridad positiva, por un tamaño de 27 a 32 kilobases y es mayor entre los virus de. Algunas de las partes de la estructura, muchos científicos ahorita, por ejemplo, están sobre la glicoproteína S, que contiene dos subunidades, la S1, que actúa como un ligando que se une a receptores. Entonces, mientras no se une a los receptores, pues no va a ser infectivo. Entonces, están tratando de ir sobre esta proteína, que se une a receptores de superficie de célula diana, y S2, que interviene en la fusión de la envoltura del virión con la membrana citoplasmática de la célula. La glicoproteína M es la proteína más abundante en la envoltura del virión y cumple funciones en un ensamblaje de los viriones dentro de la célula infectada. También sería otra de las proteínas, a lo mejor si están trabajando, no he leído, pero probablemente la proteína M también sería un buen blanco para atacar. Y la proteína E es no glicosilada, es un pentámero, es más escasa en proteínas de envoltura y también es crucial en el ensamblaje. La proteína N es de alrededor de 46 kilodaltones y se asocia al genoma de forma nucleocápsida helicoidal. ¿Cómo es la replicación? Pues igual está la célula, viene el virus, hay una unión del receptor, hay una endocitosis porque de afuera hacia adentro, y dentro ya empieza la replicación, ¿no? Está el RNA, se va a los ribosomas, hay una replicasa y empieza la maquinaria del RNA para hacer bastantes mRNA mensajeros, de los cuales se van a dar genomas, y va a empezar un ensamblaje de las proteínas estructurales a partir del RNA para finalmente ya tener la estructura del virus compuesto y estos se liberan. Hay una replicación viral en órganos blancos, hay una sepsis viral, respuesta inflamatoria y un daño. Entonces, ¿quiénes son ahorita los factores de riesgo? Pues personas de edad avanzada que tienen comorbilidades, que es obesidad, diabetes, entre otras cosas, ¿no? Entre tabaquismo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es lo que afecta el SARS-CoV-19? El tracto respiratorio interior. Hay personas que van a ser asintomáticas y estas ya se salvaron, pero hay personas que si tienen algún otro malestar puede llegar hasta la muerte. Ya había mencionado esto, cuáles son las personas de riesgo: edad avanzada, género masculino y presencia de comorbilidades, ¿no? Que tengan alguna enfermedad, ¿no? Ya sea diabetes, hipertensión, alguna enfermedad cardiovascular, respirar, inmunodeficiencias, que pequeñas personas que fumen, etc. Y finalmente, sin embargo, los virus siguen siendo los grandes desconocidos del mundo microbiano, mientras que existen algunos 45,000 genomas bacterianos en el 2017, hace 3 años, depositados en la base de datos. A que se conozcan, solo hay 2,000 genomas de virus, de DNA y retrovirus. Y viroma, un concepto, es el conjunto de virus en un determinado nicho ecológico. Así, el viroma humano es el conjunto de todos los virus presentes en nuestro cuerpo, y nosotros ya tenemos varios virus dentro del genoma
que son los que nos han ayudado a sobrevivir en el medio ambiente. Entonces, virus incorporados ya tenemos y gracias. Esta es una imagen real de un bacteriófago, el T4C, que es tomada, pues ya saben ustedes cómo, a través de microscopía electrónica de barrido y coloreada por una técnica que se llama MEP. De mi parte es todo. Yo nada más le expliqué una pequeña parte, introducción sobre enfermedades, sobre síntomas y todo eso. No me voy a ir más adelante porque, repito, van a tener una materia que se llama virología. Entonces solamente es para echarle un pequeño repaso de qué son los virus, de qué se componen y algunas características.